Vamos, hermanos, en esta hora a continuar con esta serie de temas que comenzamos hace 4 miércoles atrás. Comenzamos a hablar acerca de lo que se conoce como la eclesiología o doctrina de la iglesia. Eclesiología o doctrina de la iglesia, y ya estamos en el mensaje número 4. Comenzamos, hermanos, un primer punto hablando de la introducción a la eclesiología. Vimos una introducción general y lo que queríamos allí es ver cómo la iglesia no comenzó en el Nuevo Testamento. El pueblo de Dios siempre ha existido. La palabra iglesia es asamblea o los llamados a una congregación, a congregarse. Y así Dios entonces tiene su pueblo desde el antiguo pacto, desde el Antiguo Testamento. Número 2, comenzamos a ver acerca de lo que es la naturaleza de la iglesia. Y en esa parte de la naturaleza de la iglesia vimos el primer punto, que tenía que ver con los atributos de la iglesia. Y queríamos ir a la historia, como la historia del cristianismo comenzó a hablar de estos atributos. 4 atributos, es decir, la iglesia es una, la iglesia es santa, la iglesia es universal y la iglesia es apostólica. Hace 8 días veíamos otros aspectos de su naturaleza y vimos 4 aspectos de esa naturaleza de la iglesia. La iglesia es visible e invisible. La iglesia es local y universal. La iglesia es militante y triunfante, y la iglesia es Israel. Eso lo hemos visto, y el domingo ampliamos un poco también este tema con la Confesión Bautista de Fe de Londres de 1669, en el capítulo 26, párrafos 1 al 4, hablando de la iglesia universal de Jesucristo. Siguiendo con la naturaleza de la iglesia, vamos a mirar un tercer punto que tiene que ver con las metáforas de la iglesia. Así que ese es el tema que vamos a abordar, las metáforas de la iglesia. Mejor pudiéramos decir, las metáforas que nos ayudan a entender la iglesia. ¿Cómo entender la iglesia? Por medio de las metáforas. Ya sabemos que es una metáfora, ¿verdad? Es una comparación. Una metáfora es una comparación, es algo que se usa para comparar algo y explicarlo mucho mejor. Y es lo que vamos a ver ahora. Así que la definición que vamos dando de cada metáfora, pues ahí está la explicación de lo que sería una metáfora. Estas metáforas, entonces, es para ayudarnos a entender la naturaleza de la iglesia. La Biblia usa muchas y variadas metáforas o ilustraciones que nos describen cómo es la iglesia. Vamos a mirar algunas nomás, vamos a mirar 7. Yo quiero hablar de 7 metáforas en esta noche, hay más, pero quiero mencionar solamente estas 7. Y voy a comenzar, hermanos, con 1 de Corintios, capítulo 3. En 1 de Corintios, capítulo 3, nosotros hemos leído allí, ya nos hemos dado cuenta que hay un problema en Corinto. Había un problema en la iglesia de Corinto, y era que había divisiones allí en la iglesia. Así que unos decían: yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefas. Otros decían: yo soy de Cristo. Ahora, en el capítulo 3, Pablo comienza a responder, y entonces ahí vamos a ver la primera metáfora, porque hay 3 metáforas en ese capítulo 3, que es cómo la iglesia es labranza de Dios. La primera metáfora, o la primera comparación, o la primera ilustración que vamos a ver hoy, que la Biblia registra para comparar a la iglesia. Hermanos, ¿cuál es la idea? Que cuando nosotros vemos estas metáforas que nos ilustran a la iglesia, vamos a entender mucho mejor lo que es la iglesia. Ahora, la metáfora de la labranza de Dios nos habla o nos enseña que somos una tierra donde Dios pone su semilla con el fin de que germine y dé fruto para su gloria. Eso sería la metáfora de que la iglesia es labranza de Dios. Nos habla de que nosotros somos tierra de Dios y que Dios va a labrar, a trabajar en ese corazón o en esa tierra que somos nosotros, la iglesia, y Él allí va a poner su semilla, que es la palabra de Dios, y esa semilla tiene que crecer para dar fruto. Así que la iglesia, hermanos, es un terreno donde Dios va a trabajar, a eso se refiere. Ahora, miren lo que dice 1 de Corintios, capítulo 3, versículos 5 hasta el 9,
Y ahí está esta primera metáfora. Dice, ¿qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído. Y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Ahora miren cómo comienza a hablar de esta metáfora de labranza. Yo planté, Apolo regó. Ya inmediatamente nos lleva a una plantación, nos lleva a un terreno, nos lleva a un lugar, una labranza. Alguien planta una semilla y el otro riega esa semilla para que dé fruto. Dice Pablo, yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento, nos habla del crecimiento de esa plantación, lo ha dado Dios. Luego dice, así que ni el que planta, otra vez, que se está plantando, es algo, ni el que riega esa plantación, sino Dios que da el crecimiento. Otra vez, Dios es el que hace que crezca esta planta. Pero luego dice, y el que planta y el que riega, vuelve a hablar de lo mismo, son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Pero ahora viene el verso 9, la primera parte, y dice, porque nosotros, ahora ese nosotros es la iglesia, porque nosotros somos colaboradores de Dios, y está hablando ahí los que siembran, los que riegan, que hacen parte de la iglesia, y luego dice, y vosotros, aquí ya se dirige directamente a la iglesia de Corinto, y vosotros sois labranza de Dios. ¿Ven? ¿Cómo llama la iglesia? Labranza de Dios. Es la primera metáfora que uno puede ver ahí. Vosotros sois labranza de Dios. Es decir, Dios va a usar diferentes personas para que lleven semillas a esa labranza que es la iglesia y sea entonces la plantación o ese fruto pueda dar, esa semilla, perdón, pueda dar fruto. Ahora, ¿dónde nosotros podemos ver eso un poquito más amplio? La parábola, obviamente, del sembrador. Usted conoce la parábola del sembrador, pero vamos a ir a Mateo 13, versículo 18, donde está la explicación de esa parábola, y vamos a mirar cómo es muy parecido a lo que está diciendo acá, que la iglesia es labranza de Dios. Entonces dice, oíd vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno, ya es una persona, oye la palabra del reino, ya sabemos que la palabra del reino es la semilla, y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. ¿Ven? Labranza, porque las personas son un lugar donde se siembra. El enemigo va a quitar lo que fue sembrado en su corazón. Dice, este es el que fue sembrado junto al camino. ¿Cuál es el problema que hay acá? Que las personas oyen la palabra, pero no la entienden. Y nosotros, y tú el domingo dejamos claro, que el único que puede entender la palabra de Dios es el que ha sido regenerado. Y esta parábola nos va a mostrar 4 terrenos. Ese primer terreno es una persona no regenerada, porque esa persona, su corazón es como el camino, muy endurecido, y aunque se quiera trabajar allí, echarle la semilla, no va a ahondar la semilla porque el terreno es demasiado duro. Mucha gente viene a la iglesia y escucha la palabra, pero no pasa de ahí. Luego sigue diciendo, y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí mismo. Nota otra vez la labranza, no tiene raíz en sí mismo, sino que de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Gente que entonces escucha la palabra, le encanta la palabra, pero ¿qué pasa? Dice que es de corta duración, se emociona con el mensaje, pero como su corazón no ha sido tratado, hay piedra, entonces dice que cuando sale la semilla brota, pero cuando viene el calor, y ese calor y la piedra que está ahí hace que se caliente mucho y se quema. Muchas personas dicen que eso se refiere a las aflicciones, a las persecuciones y a los problemas. Personas que cuando tienen estas situaciones abandonan la palabra. Luego pone el otro terreno. Dice, el que fue sembrado entre espinos, versículo 22, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Ahí hay otro terreno, los espinos. Gente que recibe la palabra, pero al mismo tiempo está recibiendo todas las cosas del mundo, crecen juntos. Y con el tiempo las cosas del mundo ahogan lo poquito que habían recibido de la palabra.
Y él pone allí los afanes de la vida, las riquezas, todas las cosas de este mundo. Por eso el Señor dice, no se puede servir a dos señores. O se sirve a uno o se sirve al otro, pero no se puede servir a los dos. Y esa es la idea. Ahora, en esta plantación, ¿cuál es la plantación buena o el terreno bueno? Versículo 23. Más el que fue sembrado en buena tierra. Hemos dicho ya en esta parábola que la buena tierra habla del corazón regenerado. Aquella persona que su corazón fue cambiado, es buena tierra. Como cuando usted va a un lugar que fue arado, abonado y en buena tierra, usted le echa la semilla allí y ella va a germinar, va a crecer y va a dar fruto. Dice el Señor acá, más el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto. 3 características. Número 1, oye la palabra. Número 2, entiende la palabra. Cuando vemos que entiende la palabra es porque fue regenerado. Y entonces da fruto, pero da fruto con perseverancia, diría creo que Marcos. Y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Entonces la iglesia es labranza de Dios. Si la iglesia, hermanos, es labranza de Dios, es como un terreno donde Dios va a estar enviando constantemente las semillas. Eso quiere decir que nosotros debemos venir siempre a reunirnos como iglesia. Siempre que venimos a reunirnos como iglesia, Dios va a traer la palabra, Dios va a traer la semilla, porque Él quiere sembrar en nosotros constantemente su palabra para que esa palabra pueda germinar y pueda dar fruto y de esa manera Él sea glorificado. El segundo, pues la segunda metáfora, y la podemos mirar acá nosotros, y siguiendo otra vez, 1 Corintios 3, pero del 9 al 12 vamos a leer ahora. Nos va a hablar acerca de que la iglesia es el edificio de Dios. La iglesia es el edificio de Dios. Es una metáfora que nos habla del fundamento en el cual está fundada la iglesia, que es Cristo y su verdad. Cristo y su verdad es el fundamento donde la iglesia o donde el edificio va a comenzar a crecer. ¿Qué nos dice aquí? Que necesitamos crecer espiritualmente con las mismas bases del fundamento o cimiento. Esa es la idea. Cuando dice que la iglesia es un edificio y trae esa ilustración o esa metáfora o esa comparación, la iglesia es como un edificio. Entonces, ¿qué tiene un edificio? Un edificio, pues usted lo puede mirar, tiene unas bases primero, que es un cimiento, tiene unas columnas, ¿no? Empiezan a subir, tiene unas vigas que es el esqueleto primario, pero luego comienzan a ponerle todo lo que es el embellecimiento externo. Pero él va a ser construido, va a ser edificado, pero con los mismos materiales del fundamento acá, del piso sería, más o menos esa es la idea. Ahora, al verlo así como un edificio, la idea principal es que la iglesia debe crecer, debe ser edificada. Y eso lo vamos a encontrar muchas veces en la Escritura. Otra vez, 1 Corintios 3, 9. Nosotros somos colaboradores de Dios, vosotros sois labranza de Dios, ya lo vimos, edificio de Dios. Ahí está. ¿Qué somos nosotros? Edificio de Dios. Entonces pensemos en todo lo que concierne a un edificio. Y dice que así es la iglesia, como un edificio. Y luego dice Pablo, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto, Pablo se compara como un experto, experto, como un experto arquitecto. Dice que él puso el fundamento, pero otro edifica encima. Él puso el fundamento. Ya sabemos que el fundamento es el evangelio, la verdad, la palabra que Dios le dio a Pablo. Puso el fundamento, otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Es decir, si Pablo como apóstol, los profetas como apóstoles trajeron la palabra, pusieron el fundamento, de ahí en adelante la iglesia tiene que ser edificada, tiene que ser construida con los mismos materiales. Por eso dice, mire, revise cómo se edifica la iglesia, o cómo edifico mi vida en este caso. Y dice, ¿y cómo vamos a mirar? Porque nadie puede poner otro fundamento, hermano. Por eso ya no hay apóstoles. Si hubiera apóstoles, habríamos que pensar que ellos van a poner un fundamento, porque los apóstoles fueron los que pusieron el fundamento. Y dice, nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Jesucristo y su verdad. Ahora dice, y si sobre este fundamento alguno edificare, ahí está, edificare, alguno a edificar. Edificar personalmente o edificar en la iglesia. ¿Alguno que va a edificar? Si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta porque el día la declarará,
pues por el fuego será revelado. Y la obra de cada uno cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó. Note la palabra sobreedificó. ¿Dónde? Sobre el fundamento echado. Por eso nosotros, hermanos, acá somos una iglesia histórica. Es decir, nosotros no creemos ahora lo novedoso, sino que nosotros creemos lo que la iglesia ha creído por estos 2000 años. Porque lo que la iglesia ha creído por estos 2000 años sale del fundamento apostólico. Los apóstoles pusieron un fundamento y la iglesia ha sido edificada, construida sobre ese fundamento. Y nosotros seguimos siendo edificados sobre ese fundamento. Por eso, la obra va a permanecer si alguno es vigilante de cómo edificó. Y si es así, si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aún así como por fuego. Es terrible, hermanos, que una iglesia, y eso lo vamos a ver más adelante, una iglesia verdadera, esté rayando en el 3, digámoslo así, ya casi para hacer una iglesia falsa. Nosotros vamos a ver eso más adelante, lo que es una iglesia pura, y vamos a querer crecer en la edificación de una iglesia saludable, de una iglesia pura. Pero hay iglesias que ya están casi que son falsas. Son puras pero están rayando, y un cristiano no debería estar ahí en esa línea, ni la iglesia. Es muy peligroso, porque aquí dice que fue salvo, la obra se le quemó. Y hay creyentes y hay iglesias que van a pasar raspadas. Es decir, fueron salvos por la gracia de Dios, pero no hicieron nada. No se preocuparon por crecer. El creyente no se preocupó porque su vida creciera basado en Cristo. Ni la iglesia se preocupó por crecer a la imagen de Jesús. Así que la iglesia como un edificio nos lleva a esa parte. Efesios 2, 19, 22. Y ahí está lo que ya habíamos dicho. Dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Mire, edificados. Otra vez va a hablar del edificio. Para que sea, la iglesia debe seguir siendo edificándose. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. ¿Sí vio? Aquí dice el fundamento de los apóstoles y profetas, que es la palabra tanto del Antiguo Testamento como la palabra del Nuevo Testamento, es decir, los 66 libros que tenemos. Ese es el fundamento. Pero esos 66 libros, como hablan de Jesucristo, que es el tema primario, el tema central de la Biblia, por eso Pablo no tiene ningún, prejuicio en decir que el fundamento es Cristo. ¿Ve? No hay otro fundamento, el fundamento es Cristo. Pero aquí al decir sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, es sobre todo el antiguo pacto y el nuevo pacto, que lo único que hablan es de Cristo. Así que el fundamento es Cristo y su verdad. Entonces dice, en la iglesia edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Ahora note, en quien todo el edificio, esa es la iglesia. ¿Cómo es la metáfora que llama a la iglesia? El edificio. En quien todo el edificio, bien coordinado. Hermano, esto es impresionante, porque si nosotros somos ese edificio que está siendo, la iglesia somos ese edificio que está siendo levantado, tiene que ir bien coordinado. Dice que va creciendo para ser un templo santo en el Señor. La idea es que nuestra vida así, y la vida de la iglesia como esa construcción que se va creciendo, que la van estableciendo, porque hay alguien que va a morar ahí, y es Dios. Dice, somos el templo santo del Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados. ¿Para qué? Para morada de Dios en el Espíritu. Entonces, hermano, el hecho de que mi vida se edifique, el hecho de que la iglesia se edifique, o la metáfora de la iglesia como un edificio, es porque Dios espera que esa sea su casa, su morada, su habitación o su templo, como lo vamos a ver obviamente ahora también, pero nos habla de esa manera. Todo esto nos está hablando entonces de la naturaleza de la iglesia, cómo entendemos la iglesia, llegar a una comprensión de la iglesia, y ahora, con estas metáforas, lo que estamos viendo, hermanos, es que la iglesia, hermanos, es lo más importante que hay. ¿Cómo nosotros descuidarla entonces? Metáfora número 3, la iglesia es el templo de Dios, ya lo habíamos visto acá.
en ese versículo que leíamos, pero vamos a mirar otros. La iglesia es el templo de Dios. Esta metáfora nos habla de que somos la habitación o morada de Dios. Y nos habla de la importancia de ser santos y de ofrecer sacrificios espirituales. Muy importante, el templo de Dios nos habla, morada de Dios, casa de Dios, ya lo hemos dicho, pero la importancia de que seamos santos y también que podamos ofrecer sacrificios espirituales a Dios. El mismo 1 Corintios 3, donde estamos, pero 16 y 17, yo por eso encontré las primeras metáforas ahí para irme por ese lado. 1 Corintios 3, 16 y 17 dice: ¿no sabéis que sois templo de Dios? Otra vez le habla a la iglesia. La iglesia es templo de Dios. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Oh, yo soy el templo de Dios, pero el Espíritu mora en ese templo. Ahora, note acá, en 1 Corintios 3, estamos leyendo, dice que la iglesia es el templo de Dios. Cuando vamos a 1 Corintios 6, ahora vamos a ver que cada creyente es el templo de Dios. Muy importante que entendamos eso y en el contexto para mirar. Cuando habla la palabra templo, ¿a quién se refiere? ¿A la iglesia o se refiere a la persona? Acá es la iglesia. Entonces por eso dice: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? ¿Dónde mora el Espíritu? En la iglesia, según este pasaje. Si alguno destruyere el templo de Dios, ¿cómo? Si alguno destruyere la iglesia del Señor, porque aquí el templo de Dios es la iglesia, Dios la destruirá a él. Yo pensé mucho en esta palabra. Dice: porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Note, el templo de Dios, el cual sois vosotros, la iglesia es el templo de Dios, es santo. Pero ¿puede alguno destruir el templo de Dios? ¿Puede alguno atentar contra el templo? Ahí lo dice. Si alguno, destruyere el templo de Dios, aquí es el conglomerado, la iglesia. Por eso, hermano, yo no estoy mal cuando digo que es más importante la iglesia que un hermano. No estoy mal. Es decir, si dentro de la iglesia local hay un hermano que afecta a la iglesia, la unidad de la iglesia, la visión de la iglesia, la comunión de la iglesia, afecta a la doctrina de la iglesia, de alguna manera, entonces nosotros no podemos permitir que eso sea. Y lo vamos a ver más adelante, y por eso existe la disciplina eclesiástica y aún la excomunión. Porque aquí dice: si alguno destruye, y esta palabra es atenta contra la iglesia del Señor, dice que Dios le destruirá a él. Y la razón es porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Nosotros, la iglesia, hermanos, en esta metáfora de templo, somos santos. Y todos debemos caminar en santidad. Alguien que no quiera caminar en santidad y que quiera atentar contra la iglesia, hermano, es peligroso. Entonces es bien interesante. Sí, porque algunas personas se aterran, algunas personas ven que esa persona de alguna manera le está haciendo daño a la iglesia. Y hay algunos que son tan románticos que dicen: no, recibámoslo, dejémoslo acá, es nuestro hermano. Pero muchas veces, y eso es lo que hace Dios, por su gracia y su misericordia, aleja a alguien de la iglesia. Y uno sabe que es una persona que no camina con nosotros, es decir, él no tiene la doctrina nuestra, esa persona no tiene lo que es un hermano, y él se aleja. No, vamos a buscarlo. ¿Y cómo? Si está atentando contra la vida de la iglesia, si no hace parte de la iglesia, si vemos que vas a afectar la iglesia, ¿por qué ir a buscarlo? O más bien la persona, si realmente es una persona de Dios, regenerada, esa persona va a volver. Además de que va a volver, esa persona se va a someter. Es muy importante eso. Ahora sí, 1 Corintios 6, 19 al 20. Vean lo que dice ahora. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Ahora ya está hablando de título personal. Vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Vuelve a tomar la metáfora del templo. La iglesia es el templo de Dios y lo es a nivel de iglesia, pero también lo es a nivel individual. El cual está en vosotros. El Espíritu Santo está en nosotros. El cual tenéis de Dios. El Espíritu Santo es de Dios.
y que no sois vuestros. Hermanos, nosotros tenemos al Espíritu Santo, que es de Dios, que no es de nosotros, pero está en nosotros porque somos el templo de Él. Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Ahora, a título personal, mi cuerpo y mi espíritu es de Dios. O sea, el Espíritu Santo ha venido a morar en mi espíritu, pero hay un cuerpo, y ese cuerpo ahora es de Dios, porque dice que ese cuerpo es templo del Espíritu Santo. Es muy importante esa parte. Metáfora número 4. Dije que eran 7. La iglesia es la familia de Dios. La iglesia es la familia de Dios. Una metáfora que nos habla de que ya no somos extraños en la presencia de Dios, sino miembros de su propia familia. Sabe que esta metáfora es muy preciosa, hermanos, porque lo primero que quiero que pensemos es en nuestra familia, su familia. Si somos la familia de Dios, y piensa en su familia, ¿cuántas veces usted le ha fallado a la familia? ¿Cuántas veces nos han fallado a nosotros, nuestros familiares? Pero como somos familiares, nos perdonamos y los aceptamos y volvemos a reconciliarnos. La gran pregunta que hacemos acá es: ¿puede una familia disolverse? Yo sé que en el mundo entero hay personas, entre hermanos, que no se llevan. El papá y la mamá o los hijos no se llevan, son hasta enemigos, y aún uno va a ver noticias graves de que hasta se asesinan. Pero yéndolo a lo normal, hermano, todos, al ser miembros de la familia, nos pertenecemos, nos ayudamos, nos necesitamos, estamos juntos, y sobre todo, nunca dejaremos de ser. Es decir, yo nunca dejaré de ser hijo de mi madre. Mis hijas dejarán de ser mis hijas. Yo siempre soy el papá de ellas todo el tiempo, toda la vida. Y esto nos habla de algo tan precioso, y es que si Dios nos ve a la iglesia como su familia, hermano, nosotros jamás vamos a salir de casa. Perteneceremos por toda la eternidad a esa familia. Mira cómo lo dice Efesios 2:18 y 19. Porque por medio de Él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Ahí ya cuando habla de Padre, ya uno inmediatamente sabe que hay hijos. ¿O no es así? Nadie puede llamarse padre si no tiene hijos. Y si se llama padre, tiene hijos. Y si tiene hijos, es una familia. Entonces dice: tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. ¿Cómo le llama la iglesia? Miembros de la familia de Dios. La metáfora de la familia. Por eso, al entender la familia, quiénes somos como familia, entonces esta metáfora cala muy bien. Yo escucho a muchos predicadores y yo estoy de acuerdo con eso. Algunos todavía no lo han entendido. Pero si Dios nos hizo miembros de esta familia, que es la familia de Dios, que es la iglesia, y ahí donde viene la membresía oficial, que es interesante, y ahí donde todas las personas quisieran, más bien deberían decir: yo quiero ser miembro entonces de esa iglesia local. Y uno tener la membresía en esa iglesia local, porque habla de miembro, de membresía. Quiero pertenecer a esa familia y quedarme para siempre ahí. Sí que algunos no me han entendido todavía, pero el punto es este, hermanos. ¿Qué es más importante, su familia consanguínea o la familia espiritual? Y yo sé, hermanos, que peleamos por nuestra familia. Usted pelea por sus hijos, por sus hermanos, por sus padres. Pues la pregunta es: ¿pelea de la misma manera por la familia de la iglesia? Si hay un familiar suyo en necesidad, usted corre, pero también hace lo mismo con un hermano. A mí me llamó la atención por Ernesto, por lo menos diciéndome ayer: yo estoy aquí, quiero donar la sangre para Manuel. ¿Se habrá visto con Manuel? ¿Ni lo conoce o sí? Sí, se ha visto con él. Pero él es hermano en Tuluá, pero somos familia.
Así que yo voy a darle sangre a que está necesitando, ¿verdad? Entonces, esa es la idea, hermanos. Si vamos a mirar y otra vez, ¿qué es más importante? Porque en el cielo le preguntaron a Jesús, pero ¿cómo? Si esto la tuvieron los 7 hermanos, tuvieron esa mujer, ¿cuál va a ser esposa? El Señor le dice, mira, en el cielo no hay casamiento. Nadie la va a tener porque allá, así haya sido esposa de los 7, obviamente es una exageración, pero así haya sido esposa esa mujer de los 7, nadie la va a tener porque allá ni se casan ni se dan el casamiento. Allá todos vamos a adorar a Dios, allá todos somos una familia. Hermanos. Eso es lo que somos. Así que hermanos, y esa familia es eterna, por toda la eternidad. La familia de acá de la tierra se acaba, se va a deshacer cuando cada uno vaya muriendo y cuando venga el Señor ya. Y los que fueron salvos de esa familia entraremos allá. Pero yo estoy seguro que yo miraré a mi esposa y voy a mirar a otra hermana y es lo mismo. Es lo que más o menos la Biblia plantea o no sé, pero por lo menos la Biblia no nos muestra más. Pero lo que quiero decir es que aún sea que mi esposa vaya a estar conmigo allá, bueno, pero hace parte de la familia eterna. Miren lo que dice 2 de Corintios 6, ahora 18 y 19. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, lo hemos visto. Como Dios dijo, habitaré, andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual salid del medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis el inmundo, note, y yo os recibiré, dice Dios. Pero ahora, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. ¿Tiene la familia? Dice el Señor, yo lo voy a recibir, pero yo voy a hacer a ustedes por padre y ustedes van a ser hermanos y hermanas. Eso es lo que somos, hermanos y hermanas. Por eso no está mal encontrarnos y decirle a un hermano, ¿cómo está? Hermana. Eso viene de aquí de la Biblia. ¿Por qué? Porque somos una familia. Amén. Ahora, vea este, Mateo 12:46. Este para mí es el más claro de quién es la familia, y por eso cuando yo toco este pasaje, de ahí es que yo puedo decir que es más importante la familia, la iglesia es más importante que mi familia, inclusive consanguínea. Mateo 12:46 está hablando de Jesús, mientras él aún hablaba a la gente. He aquí su madre y sus hermanos. ¿Quiénes son ellos? La familia del Señor terrenal. He aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Y le dijo uno, he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Respondiendo él al que le decía esto, dijo, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Allá están tus hermanos y te quieren hablar. ¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Ahora noten. Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, ellos ahí representan a la iglesia, digo, he aquí mi madre y mis hermanos. Jesús tiene su madre consanguínea allí, sus hermanos. Tu madre te busca y tus hermanos. ¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y luego muestra a sus discípulos y extendiendo la mano hacia ellos dice, ellos son mi madre y mis hermanos. Note. Y luego lo que dice, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos es mi hermano y hermana y madre. Todo el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es, en otras palabras, el salvo, el regenerado, el que hace parte de esa iglesia local que fue regenerado, al cual Dios trajo y lo cambió. Ese es el que hace parte de la familia de Dios. Metáfora número 5. La iglesia es la casa de Dios. Una metáfora que nos habla de que el constructor es Dios, que su iglesia es el fundamento de su verdad, ya lo hemos visto, y que ella debe ofrecer sacrificios también. El texto de nosotros, 1 Timoteo 3, 14 al 15.
Dice que esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. ¿Qué es la iglesia? La casa de Dios. ¿Cómo llama a la iglesia? La casa de Dios. ¿Pero qué es esa casa de Dios? Que es la iglesia del Dios viviente. Esa casa de Dios es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. De la iglesia se identifica como una casa, pero la casa de Dios, y esto también es importante porque todos nosotros tenemos una casa donde vamos, y esa casa entonces la construyó alguien, y entonces dice Cristo compró a la iglesia, es decir, Él fue el que construyó a la iglesia como una casa también para morada, pero también esa casa dice que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Es columna para sostener la verdad, baluarte para defender la verdad. Esa es la idea. Entonces, la iglesia está establecida por Dios, no solamente que Dios la construyó, porque esa es su casa, la casa de Dios, Él la construyó, sino que ahora esa iglesia debe defender esa verdad, debe mantener esa verdad y debe crecer en esa verdad. Hebreos 3, 1 al 6. Estamos hablando de la metáfora de la casa de Dios. La iglesia es la casa de Dios. Hebreos 3, 1 al 6. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial. Otra vez, estos hermanos participaron de un llamado que Dios les hizo, y es un llamado celestial. Dios dice: considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que le constituyó. Cristo fiel al que le constituyó. Pero mira ahora como dice: como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Ahora nos lleva a que Moisés fue fiel en la casa de Dios. ¿A qué se refiere? ¿Cuál es la casa de Dios a la cual fue Moisés? ¿Acaso fue el tabernáculo? Porque Moisés no alcanzó a construir un templo. ¿Cuál es la casa de Dios? ¿Esas tiendas de campaña que hacían cuando el mobiliario por el desierto? No, vamos a ver cuál es. Moisés, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios, por lo tanto, mayor gloria que Moisés es estimado digno es decir, Cristo, cuanto tiene mayor honra que la casa, el que la hizo. Entonces ya sabemos que hay una casa, pero alguien la hizo, y aquí está diciendo que Moisés no hizo la casa, sino fue Dios, porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Dios hizo esa casa. ¿Cuál es la casa? Verso 5. Y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios como siervo. Moisés fue fiel en toda la casa de Dios como siervo. ¿Pero cuál es esa casa? Para testimonio de lo que se iba a decir. Fue fiel para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo, como hijo, sobre su casa, otra vez, ahora es Cristo, tiene otra casa, pero como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros. Los creyentes aquí somos la casa de Dios, la cual casa somos nosotros, pero si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Ahora, cuando miramos esto es interesante porque está hablando de los dos líderes principales. El líder principal del Antiguo Testamento fue Moisés. Dios lo constituye y él es tipo de Cristo. Y todo lo que hace, saca a Israel de la esclavitud de Egipto, lo pasa por el desierto. Cristo ahora, Él viene y saca a su pueblo también de la esclavitud de Egipto y viene y lo está pasando por el desierto. Y esta habla de una casa. Aquí la casa es el pueblo de Dios. Así que Moisés fue fiel en la casa, en el pueblo de Dios, que lo llama casa de Dios. Y ahora dice que Cristo es Señor sobre su casa, y dice Pablo, el autor de la carta a los Hebreos, y la casa sois vosotros, los creyentes del nuevo pacto. Esto nos ayuda a entender entonces que Dios siempre va a ver al pueblo, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento, como la casa de Dios. Y hay otro pasaje, primera de Pedro 2, 4, 5. Primera de Pedro 2, 4 dice: acercaos a él, piedra viva. Ya habla también de la edificación que ya la habíamos visto, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual. ¿Qué es la iglesia? Casa espiritual.
Y sacerdocio santo, sería otra metáfora, pero no la voy a tomar, sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Ahora, ¿cuál era el propósito del tabernáculo, que es un tipo ahí? Ir y presentar sacrificios a Dios. ¿Cuál entonces? Y ese tabernáculo tipificaba el templo, y ese templo tipificaba a Cristo, y ese templo y Cristo tipifican ahora la iglesia. La iglesia es ese tabernáculo, la iglesia es esa casa de Dios con el fin de ofrecer sacrificios a Dios. Así que, cuando hablamos de la casa de Dios, no solamente es para que sea santa, nos está hablando de que el constructor es Dios, de que debe ser santa esa casa, pero también debe mantener la verdad, debe defender la verdad, pero también debe ofrecer sacrificios a Dios. Número 6, la iglesia es las ramas de la vid. La iglesia como ramas o pámpanos de la vid verdadera que es Cristo. Es una metáfora que nos indica dependencia de Cristo. Debemos aprender a descansar en Cristo y llevar fruto para la gloria de Dios. Esa es la idea de esta metáfora, las ramas de la vid. Dependencia, es decir, esa metáfora nos lleva a depender de Cristo, como la cabeza, a confiar en Él y a llevar fruto para su gloria. Juan 15, del 1 al 8, lo leo rápido y hago el énfasis. Dice Jesús: yo soy la vid verdadera. Él es la vid verdadera, mi Padre es el labrador. Todo pámpano, aquí ya está hablando de los pámpanos, las ramas, que en mí no lleva fruto, lo quitará, pero todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. El propósito es que lleven fruto. Vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. ¿Cómo se limpia? Con la palabra de Dios. Otra vez la predicación de la palabra es importante. Luego dice: permaneced en mí. ¿Viste la dependencia? Dice Cristo: permaneced en mí. Él es la vid verdadera y yo en vosotros. Ustedes son los pámpanos. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. El propósito de la vid es llevar fruto. Si la iglesia es puesta para que lleve fruto, pero no va a poder llevar fruto si no está ligada a la vid, si no depende, en este caso, de Cristo. Versículo 5: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Por eso esta metáfora es las ramas o los pámpanos de la vid. La iglesia son los pámpanos de la vid. La iglesia son las ramas de la vid verdadera. El que permanece en mí, yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arde. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, esta es la confianza, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto he glorificado a mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. La iglesia es puesta para darle la gloria a Dios, para darle la gloria al Padre. Pero ¿cómo le vamos a dar la gloria a Dios? Llevando fruto. ¿Y cómo vamos a llevar fruto? Pues poniéndonos al servicio de Dios, poniendo en uso todo lo que Dios nos ha dado, los recursos que nos ha dado. Y termino. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Y aquí, hermanos, hay algo muy importante. Esta metáfora nos enseña que somos miembros los unos de los otros, porque pertenecemos al mismo cuerpo, y que la única cabeza es Cristo, y además nos habla de la importancia de la comunión o de la Santa Cena. ¡Ay, hermanos! Esta metáfora, somos el cuerpo de Cristo, que es lo que más se ha usado, pero déjenme, yo le leo los pasajes. Efesios 1, 22, 23. Y sometió todas, lo veíamos el domingo, sometió todas las cosas bajo sus pies, bajo los pies de Cristo, lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Cristo es la cabeza de la iglesia, pero dice la cual es su cuerpo. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Es la otra metáfora. Yo no necesito explicarle, hermanos, esta metáfora, porque ahora ya Pablo ya le explicó y yo lo voy a leer. Pero dice que la iglesia es el cuerpo de Cristo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Es decir, la iglesia, hermanos, mantiene la plenitud de Cristo. Y es muy importante que tengamos eso en cuenta. Ahora, Romanos 12, 4 y 5 nos dice así también: porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, en la iglesia,
Lo del cuerpo es muy bonito, porque es cuestión de mirar los miembros de nuestros cuerpos y vemos que todos tienen funciones diferentes. Así que jamás deberíamos de pelear por un puesto, por un servicio, por hacer algo, porque todos tenemos funciones diferentes. Hay que descubrir cuál es la función. Y dice, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo. Ahí está, el cuerpo de Cristo. Somos un cuerpo en Cristo. Y todos miembros los unos de los otros. ¿De qué nos habla? De que somos miembros del cuerpo, somos el cuerpo de Cristo, hermanos, de que nos necesitamos el uno al otro. El cuerpo, cada miembro se necesita. Y así es lo que quiere decir. Así que la mejor descripción está en 1 Corintios 12:12. Yo lo voy a leer. 1 Corintios 12:12. Porque aquí es donde entendemos la metáfora. Pablo nos explica la metáfora. Mire lo que él dice. Porque así como el cuerpo es uno, el cuerpo es uno, pero tiene muchos miembros. Pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Somos un solo cuerpo. Así también Cristo. Ya habíamos visto que Cristo es la cabeza. Ya habíamos visto que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Así que la iglesia debe estar en unidad. La iglesia debe ser uno solo. La iglesia, hermanos, no somos muchos, somos uno solo. Somos muchos miembros, pero somos un solo cuerpo. A eso es que se refiere. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Es lo que conocemos como el bautismo del Espíritu Santo. Todos fuimos bautizados o puestos en un cuerpo. Sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijere, y aquí comienza a hablar del cuerpo humano para que lo entendamos. Si dijere el pie porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no sería del cuerpo. Si dijere la oreja porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo como Él quiso. Dios en su sabiduría puso los miembros en su lugar. Imagina que los ojos hubieran quedado por acá en la mitad o en los pies. Usted examine su cuerpo y se da cuenta, hermano, que todo quedó. Los pies los dejó bien abajo por si nos da cueca que no doler tanto. Es bien interesante, hermano. Dios lo hizo perfecto. Luego dice acá, versículo 18, mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo como Él quiso, porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios, y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente, y los que en nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro, porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desavenencia o división en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. Está hablando del cuerpo de nosotros, todos los miembros. No hay división, estas dos manos no se van a pelear. No hay división porque todos vamos a trabajar en equipo. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. ¿O acaso no? Usted se... un chuzo en su de todo. ¡Ay! Todo el mundo se va para allá. Todos los miembros del cuerpo corren donde duele. Se va a tocar uno, se va a poner, todos están pendientes. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. ¿Ah? De pronto usted se puso un reloj así. Ay, este brazo, esta mano recibió honra, tiene un reloj. Bueno, el mío aquí es Mirage, tiene un Mirage aquí, algo así. Y entonces, lo luce. Pero todos se ponen contentos, ¿no? Chévere ese reloj ahí, lo tenemos ahí. Entonces, esa es la idea. Toda la metáfora del cuerpo, para decirnos en el versículo 27 es lo siguiente: vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Vosotros sois. Es decir, toda la descripción que yo di de la necesidad que se debe tener, ustedes son. Y ahora termino con esto, hermanos. Le digo que yo
A mí me salió una lágrima aquí cuando yo leí este último pasaje, ya para terminar. Porque comprendí mucho mejor la Santa Cena, hermanos. Se lo voy a leer. 1 Corintios 10, 16 y 17. Yo he entendido algo ahí, pero ahora entendí un poco más. ¿Por qué somos un cuerpo? 1 Corintios 10, 16. La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Siendo un solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Y ahora viene vuelvo. La copa de bendición. Aquí está hablando de la copa, la cena. La copa de bendición. Ahora vamos a imaginar al participar de la cena. Esa copa de bendición que bendecimos cuando oramos no es la comunión de la sangre de Cristo. Esa copa, hermanos, cuando la tenemos y la vamos a beber, me permite tener comunión con Cristo. La copa me permite tener comunión con Cristo, que Él es la cabeza. Dice, no es la comunión de la sangre de Cristo. Ahora, el pan que partimos, el pan que tiene en la mano ahora, el pan, no es la comunión del cuerpo de Cristo. Cuando yo como el pan, hermano, me permite tener comunión con el cuerpo de Cristo, mis hermanos. Porque ya vimos que nosotros somos el cuerpo de Cristo. Entonces yo pensaba, Dios mío, tremendo esto. Cuando yo voy a participar, lo sabíamos, pero yo no lo había mirado así. Y ahora, cuando yo hoy tengo la copa en mi mano, Señor, yo tengo comunión con la sangre, por medio de la sangre contigo, Cristo. Y cuando tengo el pan en mi mano, ahora tengo comunión con mis hermanos. Así que si yo no participo de la mesa, me pierdo la bendición de la comunión. ¿No será que por eso es que algunos hay peleas? No se entienden en hermanos. Es que las personas que no tienen comunión de la Santa Cena, porque se pierden cultos, porque no participan de la mesa, hay problemas entre hermanos. Hay problemas para entender la palabra de Dios. Pero aquellos que siempre vienen al culto y que siempre tienen comunión, se les va abriendo el entendimiento hacia Cristo, que es la cabeza, y hacia los hermanos, que es el cuerpo de Cristo. Y luego dice, siendo un solo el pan, porque es un solo el pan como nosotros, un solo cuerpo, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo, así como ese pan es uno solo. Y siempre yo enfatizo eso, ¿no? El pedacito de pan que tiene pertenecía a un pan entero. Bueno, así nosotros somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Así que esta metáfora es muy importante, hermanos, de que somos el cuerpo de Cristo, porque nos lleva entonces ahora a entender la importancia de la comunión también en la cena. ¿Qué vimos hoy? Las 7 metáforas de la iglesia. Hay más, ahí veamos otra metáfora, hay otra que es la metáfora del rebaño. Bueno, pero yo no lo tomé aquí, quise mencionar solo estas 7. Brevemente las menciono. La iglesia es la labranza de Dios, la iglesia es el edificio de Dios, la iglesia es el templo de Dios, la iglesia es la familia de Dios, la iglesia es la casa de Dios, la iglesia es la rama de la vid de Cristo y la iglesia es el cuerpo de Cristo. Gloria al Señor por estas metáforas que nos ayudan a entender mejor la palabra. Amén. Amén. Dejamos ahí.